gustaría oficialmente entonces dar la bienvenida a esta interesante e importante charla. Tenemos el honor de contar hoy con la participación de la doctora Ana María Vázquez. Ella es enfermera de la Universidad de Chile, somos de la misma casa de estudio, doctora en educación y es académica del Departamento de Enfermería de la Universidad de La Serena. Y además editora de la revista de Enfermería de la Universidad de La Serena. La revista se llama Cuidados de Enfermería y Educación en Salud. La tenemos acá hoy día en el contexto que nos escuchaban los que están presentes, justamente para hablar sobre la importancia que tiene la publicación de artículos científicos justamente desde el pregrado. Entonces, Ana María, tienes acá abierto para que puedas, si quieres, compartir una presentación estamos grabando igualmente para los que no pudieron sumarse ahora en este horario, asincrónicamente la puedan ver. Así que muchísimas gracias y te doy la palabra. Perfecto, muchas gracias Carolina y al equipo que trabaja en la Universidad de O'Higgins, a los estudiantes que están presentes, un gusto saludarlos. Yo, acá decimos enfermeras y enfermeros en formación, ¿cierto? Ya seguramente están como en los últimos niveles, por lo tanto ya prácticamente casi profesionales. Muchas gracias por esta oportunidad de poder comunicarme con ustedes y el poder establecer allí una suerte de alianza. Esto surge porque yo invité, ¿cierto?, a diversas universidades y académicos del país y del extranjero para que pudiesen publicar en una revista que yo lidero, que se las voy a mostrar luego, y motivarlos evidentemente desde su etapa de formación, ¿ya? Así que ese fue como la motivación. Bueno, un saludo desde La Serena, una ciudad colonial antigua, ¿cierto? El faro que es muy característico de La Serena, la cruz del tercer milenio en Coquimbo, ¿cierto? El valle, así es que si alguno desea darse una vuelta por acá, hay bastantes atractivos y aquí estamos en la cuarta región, ¿ya?, de Coquimbo. La Universidad de La Serena es una universidad estatal que surge desde la unión de la Universidad de Chile y de la Universidad Técnica del Estado en el año 80. Tiene 4 facultades. La carrera de enfermería pertenece a la Facultad de Ciencias. Tenemos alrededor en la universidad alrededor de 7.000 estudiantes distribuidos en estas 4 facultades. Las carreras de la salud que imparte la universidad es odontología, kinesiología y enfermería. Enfermería fue de las primeras que se inició. El currículum del plan de estudios se aprobó en el año 92 y los primeros que ingresaron fue el 93. Ya tenemos algún tiempo de desarrollo de la carrera. Este es el edificio en el cual funciona enfermería y psicología. Es un edificio relativamente nuevo. Está ubicado en La Serena, en un eje donde están varios edificios institucionales. Está después el departamento de matemática, el departamento de física de la facultad, y después sigue odonto, quina. Hay una línea ahí en esta calle que se llama Avenida Cisterna, ¿ya? Ahí está entonces alojado la carrera. Nosotros somos una unidad que es departamento de enfermería que aloja a los académicos, y la escuela que aloja lo que es la carrera propiamente tal. Bueno, vamos entonces al tema que nos convoca. Yo sé, y felicitarlos por la estupenda iniciativa. Estuve conversando con Carolina mientras ustedes iban ingresando y ustedes tienen allí
un plus del trabajo que están ya realizando desde algún tiempo, tienen alianzas estratégicas allí también con algunas entidades, ¿ya? Así es que creo que eso es sumamente interesante como para motivarlos a ustedes, estudiantes, a la investigación, sí o sí. Se reconoce, partiendo de la base, ¿cierto?, que enfermería, en primer lugar, es una profesión, ¿cierto?, que tiene un código de ética, que proporciona un servicio, es una profesión que lidera lo que es el cuidado y está al servicio de las personas, pero que es una profesión, ¿cierto?, que se sustenta sobre un conocimiento propio, que es la disciplina de enfermería y es la que le da la base, el sustento a nuestro quehacer profesional. Esto no ha sido fácil, ustedes como estudiantes de enfermería evidentemente deben saber, tenemos teorías propias de enfermería que surgen de la década del 40, 50, hoy día hay una gran cantidad de teorías de enfermería que nos van mostrando el camino y que nos van, ¿cierto?, de alguna manera iluminando de cómo dar una atención profesional. Enfermería ha ido construyendo este cuerpo de conocimiento para evidentemente diferenciarse de otras carreras en el ámbito de la salud y poder visibilizar ya nuestro quehacer dentro de lo que es este equipo de trabajo en el ámbito de la salud. Allí están, obviamente, nuestras funciones del rol. Sabemos, ¿cierto? Lo asistencial es lo que dentro de lo formativo es muy fuerte, ¿ya? También dentro del ámbito del quehacer profesional, lo asistencial es, yo diría, la parte que se consume la mayor cantidad de tiempo en las unidades, en los servicios clínicos, ya sea en los distintos niveles de atención primario, secundario, terciario, sí o sí es la función que se realiza ampliamente y es obviamente el llamado ya a dar esta atención de calidad, eficiente, segura, etcétera, y ustedes como muy bien saben y deben conocer. Otro ámbito que no es menor es la educación en salud. ¿Ya? Educamos permanentemente, ya sea una educación incidental o una educación programada, de tal manera que allí también. Y allí hay un rol sumamente importante del profesional de enfermería. ¿Ya? Y yo en lo personal pienso que estamos un poco al debe en este ámbito de lo que es la educación. Básicamente yo diría porque si hubiésemos impactado, probablemente no tuviésemos tantos pacientes que no adhieren al tratamiento, considerando igual que hay múltiples variables. Probablemente no tendríamos tantas patologías crónicas que van de la mano, ¿cierto?, con todos los factores de riesgo, que va de la mano con una serie de determinantes, pero que hay que hacer allí profundizar. ¿Qué es lo que ocurre? Ya que tenemos una cantidad importante de patologías crónicas. Sin duda, ustedes me podrán decir, sí, hay mayores expectativas de vida, ¿cierto? Al vivir más años, evidentemente, hay todas unas características de patologías prevalentes, pero de igual forma, ¿cierto? Si vamos a vivir más años, vivir en calidad ya de vida que es relevante e importante. Otro aspecto que también ha surgido con mucha fuerza, ¿cierto?, es todo el tema de la gestión, ¿ya? Siempre ha estado presente, enfermería siempre ha liderado todo lo que tiene que ver con la parte de administración, pero hoy día, ¿cierto?, surgen otras nomenclaturas, que es el ámbito de la gestión, pero la gestión del cuidado. Y creo que aquí también hay que fortalecer las habilidades y las competencias de las enfermeras y enfermeros que están en formación. El liderazgo, ya que va de la mano con esta función del rol,
en el ámbito de la comunicación, en el ámbito político, cómo vamos llegando a la población. Tuvimos un tiempo de pandemia. ¿Qué significó eso? El mundo cambió y evidentemente no somos los mismos. Por lo tanto, cómo hoy día enfermería asume estos desafíos ya post pandemia y por supuesto también desde esa mirada y perspectiva, el cómo entonces vamos asumiendo estos desafíos. Y por supuesto la investigación, ¿ya? En el ámbito clínico se producen una gran cantidad, yo diría que es ahí, en el ámbito clínico, ya en la parte asistencial, donde se generan y se produce una gran cantidad de fenómenos donde enfermería interviene desde las conductas humanas, desde las personas. No voy a hablar solamente desde una perspectiva de la patología, ¿ya? Sino que de aquello que a nosotros la enfermería nos interesa. El centro, el foco de nuestro accionar es la persona, es el ser humano. Y cómo esta persona vive esos procesos de salud, cómo vive sus procesos ya de diagnóstico frente a algunas situaciones particulares. ¿Cómo enfrenta la familia cuando hay un diagnóstico? ¿Cómo enfrenta la familia cuando hay un integrante, ¿cierto?, de su grupo familiar en el cual se hace un diagnóstico, o un niño que nace, ¿cierto?, con alguna situación particular. Yo creo que allí hay una gran cantidad de fenómenos que se producen, que se dan y que son, digamos, ámbitos donde enfermería también pudiese profundizar en su conocimiento y específicamente en lo que es el cuidado, ¿ya? La comunidad, cómo vive la comunidad también, ¿cierto? Estas situaciones emergentes y cuántas situaciones que están influyendo, sí o sí, en la salud de las personas, de las familias y, por supuesto, en la comunidad. Ustedes allá en su región seguramente tienen problemas específicos. Nosotros acá en la cuarta región tenemos también problemas puntuales, una zona minera, donde acá, por ejemplo, las patologías oncológicas son la primera causa de mortalidad. A nivel de país, ¿cierto? Está dentro de, pero normalmente son las cardiovasculares acá en la región, ya patología oncológica son la primera causa. Entonces, en cada región hay situaciones puntuales. En algún tiempo tuvimos la enfermedad de Chagas, ¿cierto? Por las características de la construcción de las viviendas, especialmente al interior, en el valle, de adobe, por lo tanto, en algún minuto eso fue un problema de salud. La contaminación por las mineras y hay todos los problemas. Entonces, hay problemáticas específicas y puntuales en cada una de las ciudades y regiones, y ustedes sin duda ahí también podrán comentar el panorama epidemiológico de su región. Ahora bien, Carolina me comentaba que están trabajando, y ella específicamente, fuertemente en el tema, ¿cierto?, de la enfermería basada en la evidencia. Esto surge ya hace algún tiempo y hay todo un camino y una trayectoria. Y aquí es sumamente importante y felicitarlo, comunidad académica, el que ustedes lo estén trabajando. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos evidencia, nosotros muchas veces trabajamos con evidencia, pero que no surge de nuestros contextos, no surge de nuestras realidades, sino que son, ¿cierto?, de otras situaciones, de otros países, de otros contextos, de otras latitudes. Por lo tanto, necesitamos, ¿cierto?, generar evidencia científica de qué pasa con los problemas de salud de nuestra población y en lugares determinados, situados, ¿ya? Entonces, desde ahí, sin duda, me parece fantástico el que ustedes puedan estar, entonces, ir incursionando y lo estén trabajando tempranamente en su formación y, por supuesto, en las asignaturas de investigación. Aquí hay un imperativo, así que ustedes ya partieron, ya ustedes ya han dado inicio en su formación con la enfermería basada en la evidencia. Esto no hay nuevo, hay revistas, hay reuniones
existe, ¿cierto?, una inquietud desde ya hace algunos años. Por lo tanto, hay que seguir generando este conocimiento, hay que seguir profundizando desde la óptica de enfermería, ya no solamente desde una mirada, ya desde la enfermedad. Yo creo que nosotros tenemos un tremendo posibilidad de desarrollo desde la mirada, como les decía, con antelación de las conductas, desde la mirada de las personas. ¿Qué ocurre en las personas cuando van enfrentando situaciones de salud? Y mirar y empezar, incluso hemos conversado, yo trabajo también, soy asesora en ALADEF, y hoy día decimos, tenemos que ir cambiando este paradigma, desde todo lo que es salud, ¿cierto? Desde la enfermedad, irlo cambiando a lo que es la salud de las personas. Lamentablemente, nosotros medimos la salud con indicadores que mide la enfermedad, ¿ya? Pero no mide, ¿cierto? Población sana. Entonces yo creo que ahí tenemos un tremendo desafío como enfermería de ir generando este conocimiento en todo lo que es la conducta, las personas y cómo afecta, y generar evidencia también en lo que es el cuidado que se realiza en los servicios y que tiene un fruto. Hay numerosas investigaciones de orden más cuantitativa que lidera Linda Eiken de la Universidad de Pensilvania, y donde la Universidad de los Andes en Santiago también ha ido incorporando. Y fíjense que hay indicadores bien interesantes donde se señala que cuando hay una mayor cantidad de enfermeras y enfermeros que brindan un cuidado directo, bajan indicadores de mortalidad, hay menos recidiva, hay menos eventos adversos, ¿ya? Por lo tanto, sí o sí, algo indica que cuando hay un grupo de enfermeras y enfermeros profesionales licenciados que tienen un conocimiento, mejora la calidad de la atención. Eso está evidenciado, eso está demostrado ya hace algún tiempo, primero, como dije, en Estados Unidos, liderado por Linda Eiken en la Universidad de Pensilvania. Después se formó un grupo en Europa que se hizo el mismo estudio. Y antes de la pandemia, acá también visualizamos, hicimos un estudio al respecto, ¿ya? Entonces, hay evidencia, y ahí se puede seguir profundizando, ¿ya? La importancia, entonces, de ir estrechando estos indicadores, que exista, ¿cierto?, una mayor cantidad de enfermeras en los servicios clínicos por paciente, pero no es número. Yo hoy día veo que no es una cantidad de enfermeras por el número de pacientes, porque los pacientes hoy día ha ido cambiando también el perfil epidemiológico y demográfico. Por lo tanto, es el grado de dependencia que tiene ese paciente, ya que es distinto a años anteriores o a décadas anteriores. Por lo tanto, ahí hay que visibilizar las características y por qué ya se necesita y se requiere. Lo mismo ocurre a nivel de atención primaria. No es una cantidad de población, sino que las características que esa población tiene. Y eso hay que evidenciarlo, eso hay que investigarlo, hay que publicarlo, ¿cierto?, para poder ir generando la posibilidad de contrataciones, de cargo y, por supuesto, ir mejorando todos estos ratios, todos estos indicadores. Bueno, desde esta perspectiva, ¿cierto?, de esta práctica de enfermería basada en la evidencia, la importancia de utilizar, ¿cierto?, en forma crítica, juiciosa, esta información que existe, ¿ya? Y el poder entonces, el sacar esta mejor investigación, los mejores datos, el ir obteniendo, ¿cierto?, esa evidencia que ha sido que tiene una rigurosidad científica, por supuesto, y que nos permite, fíjense, utilizarla ¿para qué? Para tomar decisiones clínicas. ¿Ya? No es una cosa que es algo antojadizo. Por supuesto que existe la intuición que se va a dar, cierto, producto del trabajo.
con el tiempo. Pero debe haber, obviamente, un análisis reflexivo, un análisis crítico, ¿cierto?, frente a algunas situaciones que nos permitan, como profesionales de enfermería, tomar decisiones clínicas, ¿cierto?, emitir nuestros juicios clínicos en función de esa evidencia. Yo no voy a entrar, ¿cierto?, evidentemente a profundizar en lo que es la evidencia, obviamente que esto tiene que ser de acuerdo al usuario, hay una serie de criterios que seguramente ustedes lo conocen y después se puede seguir obviamente profundizando. Ustedes están trabajando con EVE en su casa de estudio, en sus unidades académicas, por lo tanto allí se puede, por supuesto, que profundizar para entonces utilizar de mejor manera esa evidencia que está allí, ¿ya?, y que me va a ayudar a tomar decisiones clínicas y no guiarme por la normativa. Nosotros tenemos un sistema que está lleno de protocolos, está lleno de normativa, la norma lo indica, ¿cierto?, la norma lo dice y está bien, ¿ya?, y tiene que ser así porque tenemos que dar una atención ya a todos los usuarios, pero que también de repente cuando nosotros decimos esta atención centrada en el usuario, cuando damos un cuidado humanizado, que es el foco de enfermería, de repente a lo mejor tendremos que flexibilizar esa normativa. Ya, a lo mejor conocer el protocolo, pero a lo mejor en algún minuto se podrá flexibilizar aquello. Pero para eso yo necesito tener un conocimiento. Para eso yo necesito haber indagado, haber profundizado y reflexionado al respecto para que yo como profesional pueda tomar esa decisión. Tenemos sin duda grandes desafíos y grandes retos en todo lo que es esta investigación y que por supuesto nace y que ustedes tal se germen porque lo están trabajando, ¿cierto?, desde que son estudiantes, el despertar esta curiosidad. La curiosidad es innata, es propia del ser humano. El ser humano tiene eso, ya es propia de si de repente en algo ocurre algo, se corta la luz, uno lo primero que pregunta y dice, uy, ¿qué habrá ocurrido? ¿Por qué se corta la luz? ¿Cierto? Los niños en forma absolutamente, ¿cierto?, genuina, ya preguntan el por qué y es muy interesante. Bueno, yo hablo de los niños porque es mi área, ¿cierto?, de expertise clínica, y los niños inmediatamente, la curiosidad, ¿y por qué? Y indagan, ¿y para qué? ¿Cierto? Y de repente como que se pierde esa capacidad de curiosidad, de indagar. Y yo los invito ya a que se hagan preguntas, siempre háganse preguntas, pero no preguntas, ¿cierto?, por ir a molestar al otro, sino que esa pregunta que nos lleva a profundizar, sean curiosos, ¿ya? Vayan más allá de... Siempre yo incluso en clases les planteo, a ver, ¿qué otras preguntas? Pero no preguntas conceptuales, sino que aquellas preguntas que nos lleven a profundizar, a reflexionar, a indagar, ¿cierto? A esta reflexión en la acción, y ahí tenemos Sean, ¿cierto?, y varios teoristas, a ir profundizando y a ir indagando esta reflexión en el accionar, y no la rutina de permanentemente. Así se hace hace de años así, por lo tanto, seguimos con la rutina. Yo las y los invito, ¿cierto?, a esta innovación, a esta curiosidad, a esta indagación. Y por lo mismo también es sumamente importante la comunicación, ¿ya? Podemos descubrir muchísimas cosas y eso ocurre en el ámbito clínico, que se van tomando decisiones, pero no las comunicamos. No participamos de eventos científicos, seminarios, ¿cierto?, congresos. Les comento que ahora, que seguramente lo saben, pero los invito a que puedan ojalá inscribirse. Ahora en noviembre está el coloquio internacional de enfermería, se realiza en la ciudad de Miami. Está la opción de participar vía remota, por lo tanto, si tienen la opción de participar, escuchar, ahí es investigación y es investigación en enfermería. Ese coloquio se realiza cada 2 años, este año se elegirá seguramente la sede del próximo coloquio,
será ya para el 2024, porque el 2023 toca la conferencia. Este coloquio son organizados en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud y la Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería. Esa es una tremenda vitrina para ver qué se está investigando en enfermería, ¿ya? ¿Qué se dice? ¿Cómo se dice? ¿Ya? Y aquí es importante, ¿ya? La comunicación, y ahí necesitamos obviamente ya algunas habilidades para poder entonces traspasar este conocimiento, ya sea en forma oral o escrita, y el poder evidentemente explicar estos fenómenos que vamos observando en el quehacer de enfermería. Otro aspecto que se le está dando sumamente importancia es el trabajo multidisciplinar, al trabajo interprofesional, muy fuerte. OPS también lo está desde hace algún tiempo propiciando y llevando a cabo. Ok, ustedes me podrán decir, sí, pero siempre hemos trabajado en equipo y multidisciplinariamente. Sí, sin duda. Siempre hemos trabajado al interior de un equipo en el ámbito de salud. Pero ¿cómo ya el poder entonces integrar estos equipos multidisciplinarios, multiprofesionales, pero relevando, ¿cierto? Y sin perder de vista nuestro foco, enfermería? Desde esa perspectiva, entonces tengo que tener muy claro, ¿cierto?, mi razón de ser, ¿cierto?, mi base ontológica, epistemológica, ¿cierto?, hermenéutica, de cómo yo voy realizando y cómo yo voy haciendo enfermería, cómo lo voy llevando a cabo, ¿ya? Y por eso tengo que profundizar y reflexionar, ¿ya?, que es sumamente importante porque trabajamos en equipo, sin duda, pero aquí particularmente, ¿cierto?, es dentro de este trabajo, ¿qué es lo que destaca? ¿Qué lo hace distinto? ¿Qué aporta enfermería específicamente, ¿cierto?, desde su ámbito profesional y disciplinar a la salud de las personas? Ya creo que allí hay un gran desafío. Otro aspecto que, bueno, ustedes están trabajando también lo que es la investigación-acción, me comentaba Carolina, que me parece sumamente interesante, y allí obviamente con la participación ciudadana, los problemas surgen a partir desde las personas, que ellos vean sus problemas para que se sientan integrados y no que sea algo que viene desde afuera. Desde esa perspectiva allí también hay una gran cantidad ya en el trabajo con la población, con la familia, ¿cierto? Para el poder ir acrecentando este conocimiento. Todo lo que hoy día se habla muchísimo, todo lo que es lo transcultural, ¿cierto? Todos estamos viviendo como población una gran cantidad de migración y estamos en los servicios que existen, están, ¿cierto? Personas, familias que se van integrando a la comunidad y que tienen otras formas de compartir, tienen otras formas de hábitos de vida y que van a impactar y que al insertarse en un país con costumbres distintas, ¿cierto? Obviamente ahí hay todo un proceso adaptativo que es interesante, cómo se integra a los sistemas. Se habla muchísimo, ¿cierto? Tenemos teorías también que abordan todo lo multicultural, pero cómo realmente desde la mirada de enfermería se incorpora. Hoy día también, a propósito, ¿cierto?, de todos estos aspectos multiculturales, se ha ido dando bastante énfasis, probablemente ustedes allí también, todo lo que es la medicina tradicional. La Organización Mundial de la Salud llama medicina tradicional, ¿cierto?, aquella medicina que se ejerce en las distintas países, pueblos, cultura y que ha dado respuesta. Y le agrega obviamente el apellido complementaria para diferenciarlo de la medicina, ¿cierto?, convencional, que es la que conocemos, ya occidental, pero que hoy día también toma de hace un tiempo una fuerza y que tiene que ver entonces también cómo respetamos esas culturas de la familia, ¿cierto?, en los grupos, ¿ya? Y que, como digo, lo decimos en los discursos, pero que muchas veces ya no los consideramos y creo que allí hay también un espacio ya bastante fuerte de seguir indagando y profundizando.
Como les decía también, la importancia de alguna manera, de ir generando estas preguntas desde la práctica de enfermería. Ustedes, estudiantes, van a práctica y a observar allí cuáles son las prácticas clínicas que las enfermeras y enfermeros realizan y cómo desde allí, ¿cierto?, van surgiendo preguntas que salen de esta práctica cotidiana, llamo yo, de esta práctica diaria, ¿ya? Han habido cambios importantísimos, por ejemplo, en todo el manejo de curaciones, ¿ya? Y ahí esa enfermería, ese es un ámbito de enfermería y que se puede difundir y cada vez hay nuevas cosas que se van incorporando y que por lo tanto se pueden, ¿cierto?, dar a conocer. Manejo todo lo que tiene que ver con enfermería, de algunos medicamentos, ¿cierto? Alimentación. Nosotros sabemos que el médico es el que indica, pero ¿quién educa? Del cómo esos medicamentos tienen que tomarse, ¿cierto? Del cómo se incorpora, ¿ya? Eso es nuestro. ¿Ya? El médico del diagnóstico, del pronóstico, pero ahí después está enfermería para que esa familia, esa persona, ¿cierto?, asimile aquello, ¿ya? De lo que impacta, de lo que significa. Por lo tanto, yo insisto, es en los lugares de atención es donde se generan las preguntas investigativas. Y de esa perspectiva hay que hacer alianza, universidades, ¿cierto?, y centros asistenciales. Esto no es nuevo, es súper antiguo, pero que hay que irlo de alguna manera bajando y ejecutando. Yo hace algunos años atrás tuve la oportunidad, me invitaron en la Universidad de Nueva York y curiosamente me pareció fantástico que los equipos de investigación de la universidad y específicamente de enfermería, tuvimos entrevistas con las enfermeras de la universidad que hacían investigación, no tenían la oficina en la Facultad de Enfermería. Tenían su oficina en el hospital. La oficina de la enfermera que investiga estaba en el hospital. Porque en conjunto con la colega o el colega que está dando cuidado, que está dando atención, va, ¿cierto?, relevando, va levantando información, ¿ya?, y temáticas que son sumamente importantes. Entonces, hasta allí, fíjense, me pareció sumamente interesante que las enfermeras investigadoras, ¿cierto?, estaban ¿dónde? En los campos clínicos. No estaban. Obviamente también van a la universidad, las enfermeras, ¿cierto?, que están en la universidad, obviamente tenemos una formación, ya obviamente la universidad tiene bases de datos, no todos los hospitales, algunos tienen, yo me imagino el hospital de Rancagua es relativamente nuevo, ¿cierto? Yo me imagino que debe estar en línea muchos aspectos, ¿ya? Las universidades tenemos acceso a bases de datos, ¿cierto?, a buscadores, a revistas, etcétera. Entonces ahí se puede hacer una alianza estratégica sumamente importante y relevante. Tengo entendido que ustedes son de cuarto año. Cuando vayan a hacer su internado profesional, miren, abran los ojos. ¿Cuáles son las problemáticas donde ustedes, como estudiantes, ya de último año, como internos, pueden hacer aportes? Yo siempre digo, tengo internos en este minuto, siempre señalo, los internos tienen que ser un aporte. Ya, yo como interno, son ojos nuevos, que están mirando distinto. Además, ustedes tienen bastante manejo con todo lo que es las tecnologías. ¿Cómo pueden aportar ya a los servicios para ir optimizando y mejorando este cuidado y esta calidad del cuidado, ya que es sumamente importante? Entonces, con los ojos muy abiertos, ¿cierto?, para ir, obviamente, aportando. Bueno, ustedes como usuarios deben ser, ¿cierto?, los que consuman mucha investigación, ¿cierto? Buscar ya aquello en bases de datos. Yo les puse aquí algunos buscadores, algunas bases que seguramente ustedes tienen en la universidad u otros, ¿ya? Pero que evidentemente, ya, el ir buscando, analizando y críticamente, no criticones, críticamente, reflexivamente, ¿cierto?,
todas las investigaciones tienen sus pros y sus contras porque está hecho por personas y las personas somos falibles. Por lo tanto, desde esa perspectiva, ¿cierto? Cómo ya ir buscando esta mejor evidencia científica. Recursos, hay también bastante, que seguramente ustedes los conocen para hacer metaanálisis, ¿cierto? Cochrane, Prisma, ¿ya? Y que evidentemente nos ayudan a poder hacer, ¿cierto? Estudios que nos lleven a una reflexión, a un metaanálisis, y seguramente ustedes también los conocen. Estos tienen una forma de realizar. Acá también hay formación, ¿cierto? Hay diplomados, hay un instituto, ¿cierto? De Joan y otros, ya que están trabajando muy fuertemente en la práctica basada en la evidencia. Por lo tanto, sí o sí, ya esto es un aspecto sumamente importante y relevante para ir profundizando y para ir relevando el conocimiento de enfermería y lo que se va produciendo, ¿cierto? A nivel de la práctica. Revistas de enfermería muchísimas, ya a nivel latinoamericano, a nivel anglosajón, ¿cierto? Nosotros en nuestro país tenemos, bueno, está Ciencia y Enfermería, que es de la Universidad de Concepción. Nosotros, bueno, liderado por la Universidad de Concepción, estamos formando una red de revistas ya en nuestro país. Es difícil publicar, no es fácil, porque las enfermeras, los enfermeros escribimos poco y a veces lo que se escribe no es muy riguroso, por lo tanto cuesta muchísimo mantener una revista. Acá en Chile tenemos solamente la revista de la Universidad de Concepción y la revista, creo que ahora la de la Católica está indexada, creo que ingresó a Scopus, la revista Horizonte, pero no tenemos más revistas indexadas. Valparaíso tiene otra revista que es Benesares, pero que no está indexada. La que yo tengo tampoco está indexada. Ahora, Ciencia y Enfermería y Horizonte son revistas de larga data, ya tienen muchos años, ¿ya? Nosotros, la nuestra tiene un poco de menos tiempo, pero cuesta muchísimo tener artículos y tener artículos de buena calidad. Por lo tanto, jóvenes, no es solamente investigar. La investigación no sirve si no se publica. Ya la investigación no sirve si yo puedo descubrir una maravilla, pero si no la difundo, ya si no comparto este conocimiento a través de eventos científicos o a través de artículos científicos, ¿cierto? No sirve, ¿ya? Porque no la voy a dar a conocer. Hoy día también es la relevancia y la importancia de hacer trabajos multicéntricos, ¿ya? Y ahí generar redes. Hay redes, ya también ahora en este coloquio que les acabo de mencionar, hay reunión de redes, y son todas de enfermería en salud mental, el cuidado del niño, del adulto mayor, de gestión, de cuidado. Bueno, hay una infinidad. Y es súper interesante porque es el contactarse con otras y con otros colegas ya de otros países, de cómo están viviendo ya las situaciones de salud. Y hoy día cada vez más fácil. Imagínense, yo estoy en La Serena, ustedes, ¿cierto?, en Rancagua y estamos comunicados. Así es que ahí tenemos que agradecer a la pandemia el que podamos, ¿cierto?, utilizar estos medios para el comunicarnos y acercarnos, ¿ya? Que es sumamente importante. Bueno, aquí era para mostrarles el portal. Nosotros en la universidad ya hace algún tiempo generó un portal de revista científico. Esta es la revista, ¿cierto?, de acá de la universidad. Se llama Cuidados de Enfermería y Educación en Salud. Las invito a que los trabajos que ustedes realicen, ¿cierto?, los envíen. Son revisados por comités de pares. Por lo tanto, sí o sí les va a llegar un informe de cómo mejorar y optimizar su trabajo. Y evidentemente, si es publicable, ¿cierto?, se le dará. Así que si ustedes tienen algo y lo pueden enviar
a lo mejor hay plazo y rápidamente los revisamos. A veces los pares evaluadores se demoran un poco, ya, pero ahí podemos agilizar para poder entonces que este año, en diciembre, pues, sacar la revista y sacarla con alguno de los artículos que ustedes puedan tener y que hayan realizado, productos de su investigación-acción, ¿cierto? O producto de la investigación basada en la evidencia. Son muchas las cosas que los estudiantes realizan, educan muchísimo al usuario, pero no medimos el impacto. Los estudiantes hacen mucho trabajo en la comunidad y tampoco medimos el impacto de ese trabajo que realizan los estudiantes junto con sus docentes, con los académicos en la comunidad. Tampoco lo medimos, ¿ya? Entonces creo que ahí también hay grandes desafíos. Bueno, fíjense, les traje para ir ya terminando, que dentro de los objetivos de salud para el año 2030, el 2030 está ahí a la vuelta, ya fíjense que hay un objetivo específico, evidencia y conocimiento en salud, ¿cierto? Está promoviendo, la Organización Panamericana de la Salud está promoviendo todo lo que es ya la investigación, la innovación del cuidado, la innovación en el uso de la tecnología. Y fíjense que ahí están todos los alcances y los objetivos: desarrollar políticas de investigación en salud, desarrollar capacidades institucionales, infraestructura, tecnología y recursos calificados para investigar jóvenes en salud pública y para difundir este conocimiento, desarrollar y fortalecer estrategias y planes de salud digital, ustedes, jóvenes, ¿cierto? Donde la tecnología y todo lo que es la digitalización, evidentemente, como estrategias de planes de acción, planes de cuidado, fíjense. Yo creo que eso va a tener que ser algo que vamos a tener que incorporar dentro de los planes de estudio, ¿cierto? Todo lo que es la digitalización y cómo esta digitalización nos ayuda a llegar a la población, cómo podemos valorar, cómo educamos, cómo medimos, ¿cierto? Vamos a tener que ir incorporando fuertemente. Se ha incorporado, sin duda, ¿ya? Pero ¿de qué manera esto? En nuestro accionar diariamente, en lo que es el cuidado, ¿ya? El cotidiano. Bueno, para finalizar, Mercedes Durán Villalobos, ¿cierto? Nos dice que sí o sí tenemos que respaldar este conocimiento, ¿cierto? De la práctica en la disciplina, en nuestro propio conocimiento para poder visibilizar, ¿cierto? Y no llegar al 2050, nos dice ella, ¿cierto? Con una práctica rutinaria y poco innovadora. Por lo tanto, sí o sí hay que ir mejorando, fortaleciendo y seguir investigando y publicando. Ahí hay algunas referencias, ¿cierto? Y muchas gracias por este espacio, el poder compartir con ustedes, y quedo abierta a alguna pregunta. Muchas gracias. Ana María, muchísimas gracias, excelente la presentación, creo que nos llevó justamente a reflexionar sobre la importancia hoy en día tan contemporánea, ¿cierto?, de cada vez más necesidad de tener información, pero información de calidad para tomar decisiones. Y decisiones en tantas áreas, ¿cierto?, desde las decisiones clínicas del día a día hasta las decisiones de diseño de políticas públicas. Estamos en este momento en un inicio de una reforma de salud que va a partir por la atención primaria, en donde nosotros tenemos muchísimo que decir. Y justamente una de las problemáticas está en que tenemos mucho que decir, pero se pierde la rigurosidad de esa opinión cuando está solamente radicada en la vivencia, no metodológicamente trasladada a, por ejemplo, una investigación cualitativa o también el reportar datos y análisis que hagan salir de la subjetividad del espectador que entrega esa percepción. Porque uno observa que en realidad sí, hay mucha riqueza, pero desde a veces un espacio que le resta efectivamente rigurosidad al diálogo. Y nos quedamos fuera finalmente de la posibilidad de tener un espacio mucho más protagónico en la construcción de este tipo de reformas, por ejemplo, que finalmente marcan el horizonte de cómo hacemos salud en nuestro país.
Entonces, creo que es tremendamente importante que desde la formación en el pregrado tengamos claridad de cómo debemos construir conocimiento y que ese conocimiento no solamente quede en el aula, no solamente quede en nuestra práctica, sino que sea difundido para que justamente tenga el impacto que merece. Así es, Carolina. Lo otro es la sistematización. Yo creo que un problema que tenemos en los cuidados es cómo sistematizamos. Uno, no sistematizamos. Por lo tanto, ¿cierto? Allí no tenemos evidencia, no tenemos el cómo ya mostrar esta evidencia y esto. Entonces ahí jóvenes también, ¿cierto? El cómo vamos, porque digo, no medimos impacto, pero no tenemos cómo medirlo, porque no somos rigurosos, no vamos sistematizando periódicamente, ¿cierto? Muchas veces recogemos información, pero ahí queda, ¿cierto? Y no logramos, lamentablemente, visibilizar el cuidado, no logramos visibilizar toda la cantidad de lo que la enfermería realmente realiza en atención primaria, en el cuidado, en el ámbito clínico, y que hay resultados, ¿ya? Y una cosa súper simple, por ejemplo, acá en el Hospital de La Serena, en la unidad de neonatología, las enfermeras se dieron cuenta y después lo adaptaron, ¿cierto? Con estas técnicas de la madre canguro, ¿cierto? El que colocaban al recién nacido pegado así, solamente con el pañal pegadito y la mamá estaba todo el día, ¿cierto? Con el bebé acá y ellos se dieron cuenta que el bebé ganaba peso, ¿cierto? Y tenía un montón, pero esas cosas hay que documentarlas, los masajes en el recién nacido, bueno, y así como eso, miles de cosas que se van dando en el ámbito clínico, pero que quedan allí invisibles, ya que no se comparten. Yo reitero, podemos hacer un tremendo descubrimiento, podemos hacer un tremendo aporte, pero si no lo damos a conocer, lamentablemente, jóvenes, hasta ahí queda. Así que ahí la invitación, ¿cierto?, a atreverse, a ir mejorando. No es fácil escribir, nos cuesta muchísimo, ¿cierto? Pero hay que lanzarse, hay que hacerlo. Si los documentos son revisados por pares, tienen aporte, por lo tanto, sí o sí, siempre tengan un amigo crítico, ¿ya? Yo normalmente cuando escribo algo le paso a otra persona que no sea ni mi amiga ni nada, ¿cierto? Y que lo lea para que me lo critique, ¿cierto? Porque cuando uno está tan involucrado en un tema, uno lee de memoria y no ve los detalles, pero cuando otra persona te lo lee, te dice, oye, pero ¿qué quisiste decir aquí? Tal cosa, pero no dice eso, no es tan claro. Entonces uno dice, no, sí, sí está súper claro. No, no está tan claro. Entonces, tengan un amigo crítico, una amiga crítica que les ayude a mejorar, ¿cierto? Las redacciones, las ideas estén expresadas en forma clara, precisa, ¿ya? Eso se aprende, se va desarrollando y obviamente la escritura científica no es difícil, no tiene que ser con palabras rebuscadas, pero sí tiene que haber un rigor, un método, ya sea una investigación cualitativa o cuantitativa, ustedes lo saben, ¿cierto? Hay un método que obviamente hay que respetar. Así es que ahí animarlo de todas maneras. Ahí veo a Hugo, un gusto saludarle, le veo ahí que está por lo menos. Sí. Unas palabras. Un gusto. Alguien de la audiencia. Ay, Hola, muchísimas gracias. Lo que pasa es que estoy en traslado, así es que no puedo visibilizar, pero agradecido por la instancia de que haya podido generar un tiempo y compartir, bueno, todos estos consejos que para transmitirlo, porque es casi lo mismo que el trabajo, ¿no? Que cuando uno va a buscar trabajo. Siempre le piden experiencia, 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 pero alguien tiene que brindar esa primera puerta para que se genere esa experiencia. Y yo creo que esa es la instancia, creo yo, que reunirnos entre personas que estamos interesados en ir desarrollando estas habilidades. Porque yo creo que la escritura científica siempre se da por hecho, y creo que ese es el gran error. El pregrado se da por hecho que el estudiante que egresa sabe escribir. En muchas maestrías, magíster, también se da por hecho que el estudiante que hace un magíster sabe escribir. Y finalmente a veces se va avanzando hasta niveles mayores y finalmente ese paso es difícil darlo, principalmente en programas en donde habitualmente al profesional para admitirlo le piden también una experiencia previa trabajando en otros contextos para poder admitirlo a esos programas. Entonces, por eso yo creo que
ese consejo que se da, el atreverse, creo que es muy importante. Por eso me gustaría, no sé si se respondió a esa pregunta, ¿no? Pero los estudiantes pueden enviar trabajos a la revista que al lado o dentro de ellos sí, un profesional ya egresado. Sí, por supuesto. Yo, de hecho, hemos sacado artículos de estudiantes que han hecho, es como su tesis final, ¿cierto? Y siempre obviamente hay un profesor que está patrocinando, pero sí, de todas maneras. Así que si tienen trabajos de estudiantes, los esperamos, envíenlo y sacamos la revista nosotros normalmente a fin de año. Así que si es que alcanzamos ahí a revisar y ustedes hacer los alcances, sí. Y ahí estar alertos, ¿cierto? Porque a veces nos ocurre, los estudiantes, el problema que tenemos cuando recibimos los artículos de estudiantes es que llegan y después egresan, se involucran en el ámbito asistencial, dejan de mirar, uno recibe el correo institucional de la universidad, después ya no miran ese correo, tienen otro correo, ¿cierto? Personal, y ahí perdemos el contacto con los colegas que mandaron la investigación. Pero ahí lo que a veces ocurre es que los profesores que son patrocinantes, los profesores que son los que están llevando, colaborando y guiando la tesis, son los que hacen a veces las modificaciones y los envían. Pero sí, por supuesto, Hugo, abiertos a que nos envíen los trabajos que ustedes tengan, ¿cierto? Con los jóvenes, y sí, si los envían, los revisamos y pueden recibir la retroalimentación para publicarlos. Súper. Muchas gracias, Ana María. No sé si hay... Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, aquí me pude instalar ya para poder abrir la cámara. Oye, y como último aporte en realidad a lo que decía de los planes de cuidado, es muy importante también estas herramientas de digitalización que hoy día existen. Y de hecho, comentarles también que en la universidad hace no mucho se adquirió esta plataforma del NNN Consult que permite hacer planes de cuidado de distintas configuraciones y de una manera más sistematizada y lógicamente que tomando como dos referentes en términos de valoración, lo que es Marjorie Gordon o Virginia Henderson. Así que eso también ayuda mucho en esto lo que comentaba de ir también ordenando, ¿cierto? Y sistematizando lo que la enfermería hace en el día a día. Eso, muchísimas gracias. No sigo quitando más minutos aquí con mis preguntas. Yo quería dar la palabra a los estudiantes, si hay alguno que quiera hacer alguna consulta, comentario. Acá voy a leer un comentario de un estudiante de Allison. Dice, muchas gracias, profe. Muy interesante todo lo que nos comentó. Son cosas que a veces no le tomamos mucho el peso, pero son importantes para nuestro rubro y para que los pacientes vayan recibiendo una mejor atención y de calidad. Muchas gracias, Allison. Isidora da las gracias también por la instancia. También quería... Creo que tenemos que visibilizar a enfermería jóvenes. Uno dice, sí, enfermería sí es reconocida, pero creo que necesitamos dar paso. Ya no ha sido fácil, pero creo que sí o sí tenemos que... De repente las enfermeras, los enfermeros se involucran, pero en trabajos de los médicos. Mucho trabajo de estudio de prevalencia, de incidencia, patológico. Yo insisto, por eso le di fuerza a lo que es enfermería, a lo que es el cuidado. Ya lo que es el cuidado, todo lo que hacemos en educación, todo lo que hacemos en gestión, en el cuidado diario de esta persona, cómo impacta. Nosotros trabajamos con la persona, no con la patología, entonces de esa perspectiva relevar ese cuidado, relevar eso que nosotros damos diariamente y que es la razón de ser de enfermería y que es sumamente relevante aquello. Justamente, así es. Quería igual ir, les compartí por el chat el link de la revista Notas de Enfermería, donde está la edición especial de los artículos que se publicaron de sus compañeros para que ingresen, los vean. Yo igual que se los compartí antes, pero para que refrescar eso, ¿cierto? Que los motive. Y también está ahí el link de la Fundación Index, donde está este equipo colaborador que está compuesto también por el profesor Hugo. Estamos ahí en conjunto trabajando justamente para poder fortalecer el desarrollo de estas metodologías docentes y que integran finalmente estos dos mundos, ¿cierto? Que lo que
hablábamos, este divorcio que tenemos a veces entre la teoría y la práctica, y que la idea justamente es generar esta integración y esta articulación, porque la teoría tiene que nutrirse de la práctica y tiene que estar realmente contextualizada en la realidad, y además los resultados tienen que estar orientados justamente para impactar allí. Así que espero que todos los presentes y los que no pudieron estar, vamos a difundir la grabación de la charla, Ana María, y de seguro vamos a estar convocando a lo mejor a instancias de colaboración, y está además nuevamente invitarla a las jornadas que vamos a tener el 12 de diciembre. Les vamos a enviar una invitación formal a todo el equipo para que se puedan sumar también a las jornadas de difusión de los estudiantes de este año, y que también la invitación está a que ellos puedan publicar. Perfecto, Carolina, ahí estaremos esperando, y espero también sus artículos jóvenes para que ir creciendo, y que no sea solamente esto una actividad académica. Pasa lo mismo que con el proceso de atención de enfermería. Digo, que esto no sea un ejercicio académico, sino que realmente sea algo que lo incorporen permanentemente. Así que un abrazo, muchas gracias, y seguimos en contacto, ¿cierto? Y atreverse a publicar y a mandar sus artículos. Muchísimas gracias nuevamente, Ana María, que tengas un excelente día. Muchas gracias. Chao. Muchísimas gracias, hasta luego. Chao, Hugo, que estés muy bien, un gusto. Igualmente, gracias por todo. Chao, Carolina. Chao, Hugo. Gracias, estamos en contacto.